Bueno, primero que nada me presento. Mi nombre es Fiamma Toñola, soy licenciada en Relaciones Laborales. Trabajo para el Departamento de Liquidación de Sueldos de la empresa BDO. BDO es una consultora que está en 164 países a nivel mundial. Trabaja más o menos 66.000 personas. Y bueno, y la charla que elegimos para el día de hoy fue cómo negociar en el mercado laboral actual. En el índice, los temas que vamos a tratar son los métodos de resolución de conflictos. Los métodos de resolución de conflictos los vamos a tratar para entender toda la parte práctica de lo que vamos a hablar. Después, ¿qué método es el más utilizado en Uruguay hoy? Bueno, de esos métodos, ¿cuál es el que más se utiliza a la hora de negociar en Uruguay? ¿En qué momento se dan instancias de negociación en el mercado laboral? Y acá en lo que nos queremos enfocar es en tips para negociación de salario para aquellas personas que estén empezando a buscar su primer empleo. No sé si hay personas que estén en la búsqueda de la primera experiencia laboral. ¿Sí? Bien, perfecto. Y después, ¿en qué momento se dan instancias de negociación en el mercado laboral? Y tips para la negociación con los clientes. ¿Por qué tips para la negociación con los clientes? Porque justamente la carrera que ustedes eligieron está muy enfocada al trato directo con el cliente, entonces nos gustaría darles unos consejos para que puedan trabajar con un buen relacionamiento con los clientes y sentirse cómodos ustedes también. Bueno, y después, ¿en qué instancia se da la mediación en el mercado laboral? La mediación la van a entender en el marco teórico de los métodos alternativos de resolución de conflictos. Y bueno, y después por último, la conclusión. Y bueno, conclusiones que también consideren ustedes que están buenas para aportar y cualquier pregunta que deseen hacer, estoy a las órdenes. Bueno, arrancamos. Bueno, los métodos alternativos de resolución de conflictos son la autotutela, la autocomposición y la heterocomposición. ¿Qué es la autotutela? La autotutela es cuando el ordenamiento prevé que el conflicto se resuelva mediante la imposición de la voluntad de uno de los sujetos sobre el otro. La característica de este método es que no existen terceros. Y en la actualidad solo es posible si el ordenamiento jurídico lo prevé. Y los ejemplos más comunes de autotutela son la legítima defensa y, hablando propiamente del derecho laboral, la huelga. El otro método de resolución de conflictos es la autocomposición. Bueno, está en las manos de las propias partes ponerle fin al conflicto. O sea, las partes voluntariamente deciden negociar para poder ponerle un fin al conflicto. Entonces acá, a diferencia de la autotutela, lo que existe es la voluntad de las partes de poder componer, de poder acordar, de poder resolver. Puede existir o no la participación de un tercero. Y las formas de autocomposición son la negociación, la mediación y la conciliación. Dentro de lo que es la negociación es cuando las partes, solo las dos partes, deciden buscar entre ambas una solución para los conflictos. Son solo las partes quienes lo buscan. ¿Por qué hablamos de que puede existir la participación de un tercero? En la mediación. Aquí sí existe la participación de un tercero y ese tercero lo que cumple es la función de guiar a las partes. Muchas veces lo que pasa en
en las relaciones laborales se da por malos entendidos en la comunicación. Entonces, justamente hoy en día se está intentando incorporar esa figura del mediador para poder llegar a buenos acuerdos entre las partes, porque por ahí el ejemplo más conocido, el de la naranja. Quizás el empleador necesita la pulpa y el trabajador necesita la cáscara, y como la comunicación es mala, no estamos pudiendo ver eso, que lo que necesitamos son cosas distintas, y ese mediador justamente es lo que hace, guiar a las partes para que puedan tener una buena relación de trabajo. Bueno, y la conciliación, existe la participación de un tercero, y ese tercero lo prevé el ordenamiento jurídico. Un abogado, por ejemplo. El mediador puede ser cualquier persona puede mediar entre las partes. El otro método de resolución de conflictos es la heterocomposición, que es cuando no se logra llegar a una resolución por los mecanismos de autocomposición. Bueno, lo que se hace es que exista la presencia de un tercero, y ese tercero se caracteriza por ser parcial y tiene una decisión vinculante entre las partes. Es decir, una de las partes va por todo o por nada, a diferencia de la autocomposición. Por ejemplo, un juicio. Las formas de heterocomposición puede ser el proceso jurisdiccional o el proceso de arbitraje. El proceso jurisdiccional no solo se tiene el poder de decidir, sino también de hacer cumplir. Es decir, si yo te digo, o sea, si tenés que pagar un despido por notoria mala conducta, si no lo cumplís hay una consecuencia en función a eso. Eso sería el proceso jurisdiccional. El arbitraje, que pueden participar dentro de los procesos arbitrales uno o más árbitros, tiene la capacidad de, si bien tomar una decisión de laudar, decir tenés que pagar el despido por notoria mala conducta, la consecuencia no la puede dar el árbitro. Si se complica en el proceso de arbitraje, lo que se hace es pasar al proceso de jurisdicción. El árbitro generalmente se contrata porque es una figura privada que es paga, y cuando las partes quieren llegar a un acuerdo rápidamente prefieren la figura del arbitraje y no la del proceso jurisdiccional. Bueno, ¿qué método es el más utilizado hoy en día en Uruguay? La autocomposición. O sea, la autocomposición. Hoy en día las partes están dispuestas a componer, a acordar, a resolver. Bueno, y lo importante es que la mediación y la negociación no solo la usamos en el mercado laboral, sino que las usamos en nuestras vidas diarias, ¿no? Y hoy en día se está aplicando tanto la mediación como la negociación dentro del mercado laboral, y eso es muy importante porque quiere decir que tanto la parte trabajadora como la parte empleadora tiene participación dentro de lo que es el derecho del trabajo, que quizás antes era distinto. Bueno, ¿qué momentos se dan de instancias de negociación en el mercado laboral antes del ingreso? Bueno, negociamos desde el momento que nos postulamos a una oferta laboral. ¿Por qué negociamos desde el momento que nos postulamos a una oferta laboral? Porque la primera imagen para quien hace la selección del personal la va a dar su currículum, su carta de presentación. Entonces es muy importante lo que ingresan en ese currículum, en esa carta de presentación. A veces menos es más. Tratar de forma individual cada oferta laboral en la que me postulo, porque quizás para una oferta es importante alguna capacidad y para otra no. Bueno, tener ese tratamiento individual en cada una de las ofertas que nos postulamos para que después
no exista la frustración de por qué me postulo y me postulo y me postulo y no quedo en ningún lado. Está bueno dar ese tratamiento individual según al puesto que me postulo. Bueno, negociamos también el ingreso a un puesto de trabajo en la entrevista. Lo negociamos ¿cómo? A través de nuestra imagen, a través de nuestras posturas, a través de cómo hablamos, a través de la formalidad de nuestras palabras. Estamos negociando nuestro ingreso a un puesto de trabajo. También otra de las cosas que negociamos es el salario dentro de las ofertas de trabajo. Generalmente el reclutador en los llamados no ingresa el sueldo, sino que pregunta las expectativas de cada uno salariales. Y por eso ahora nos pareció importante dejarles algunos consejos para al momento de negociar el salario, bueno, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Bueno, demostrar que somos los profesionales que la empresa está buscando y que vamos a hacer una incorporación al equipo humano que significa un valor añadido para el mismo. ¿Por qué? Porque el diferencial de organización a organización está en el capital humano. Entonces, para la organización es muy importante cada persona que contrata. Entonces es bueno demostrar que realmente somos los profesionales que la empresa está buscando. Después, la primera propuesta. Si la primera propuesta no cumple con las expectativas, por ejemplo, de salario, no negarnos a la propuesta porque por ahí hay otras cosas que realmente nos interesan que van más allá del salario. Por ejemplo, el puesto, por ejemplo, lo que nos pueden mostrar de la organización, bueno, tener conocimiento de la organización a la cual vamos a ser entrevistados es muy importante también para conocer. Bueno, y averiguar el salario promedio, es decir, no decir un salario porque sí, tener en cuenta cuánto se paga en el mercado de trabajo y en función de eso dar expectativas de salario. Muchas veces, muchas empresas no ponen el salario, si bien lo tienen, para que la persona sea quien dé la expectativa salarial para ver qué tanto conoce el mercado laboral y no dice un sueldo por decirlo, sino porque realmente lo consideró, lo tuvo en cuenta y porque realmente cree merecer ese salario también, porque también está en la experiencia laboral que tengamos cada uno, o si vamos a ingresar por primera vez al mercado de trabajo. Todos esos aspectos repercuten a la hora de negociar un salario, porque también estamos negociando el salario. Uno de los lugares donde se pueden ver los salarios mínimos de cada uno de los sectores y de los subgrupos es por consejo de salarios. No sé si algunos conocen el tema del consejo de salarios, o veo caras de que sí. Bueno, ahí es uno de los primeros lugares donde podemos buscar el salario mínimo del sector. Y después siempre existe algún colega o alguna persona que también nos puede guiar y ayudar. Después, ¿en qué momentos e instancias se dan instancias de negociación en el mercado laboral después del ingreso? Bueno, ya negocié todas las cosas anteriores y bueno, ahora ingresé a la empresa. Bueno, hoy en día se fomenta mucho lo que es la negociación bipartita entre el trabajador y el empleador. El empleador hoy en día le da mucha participación al empleado dentro de lo que es la organización. Y bueno, y después la negociación con los clientes
es fundamental el trato que le podamos dar a nuestros clientes, justamente, y reitero, porque lo que diferencia a una organización de otra es el capital humano y del servicio que nosotros brindemos va a ser el diferencial, siempre. Entonces, como creemos que el cliente es tan importante para las organizaciones, también trajimos algunos consejos para poder darles a la hora de tratar con un cliente. Bueno, adoptar una actitud positiva para prestar la máxima ayuda posible, o sea, siempre actuar de manera positiva. Por más inclusive que a veces nos hablen mal, bueno, siempre de una actitud positiva, el resultado del otro lado termina siendo positivo también. Intentar siempre adoptar una actitud positiva con el cliente. Ponerse en su lugar para que note que estás dispuesto a llegar a donde él no pueda, porque si la persona contrata ese servicio es porque realmente lo necesita y son ustedes quienes lo van a asesorar y quienes le van a brindar el servicio de la mejor manera posible. Otorgar un trato preferencial al cliente, porque obviamente hoy en día se trabaja con muchos clientes y el cliente lo sabe, pero siempre es bueno dar un tratamiento diferencial a cada uno de los clientes, porque cada cliente es diferente. Por ahí hay un cliente, hablando de impuestos, por ejemplo, que son muchos estudiantes de contabilidad, quiere el impuesto el último día del mes y nada más, pero capaz que hay otro cliente que quiere saber de su empresa una vez por semana o todos los días, y bueno, dar ese tratamiento diferencial y conocer a cada uno de los clientes, qué es lo que les gusta y qué es lo que no. Y eso hace la diferencia en los servicios, el trato con el cliente, y eso obviamente que da un buen resultado final. Y bueno, y ofrecer soluciones rápidas y satisfactorias a los reclamos y a las quejas. Bueno, tenemos que saber diferenciar lo importante de lo urgente. Si bien tenemos que tener una planificación de nuestro trabajo, porque es fundamental para que las cosas salgan en tiempo y forma, porque trabajamos con tiempos, también pasa que hay cosas que se dan en el día a día que no las tenemos previstas, pero que tenemos que tener siempre la mentalidad de que pueden llegar y de que las podemos resolver, y que también vamos a poder con nuestra planificación. Intentar poder con todo, que es posible, o sea, si nos organizamos bien es posible tratar lo importante y tratar lo urgente también. Bueno, ¿y en qué momento se dan las instancias de mediación en el mercado laboral? La mediación es cuando interviene un tercero. Bueno, ¿cuándo se dan esas instancias de mediación en el mercado de trabajo? Bueno, por suerte, la figura del mediador se encuentra cada vez más presente en el mercado de trabajo. Bueno, y las formas de mediación es cuando la empresa, por ejemplo, contrata a un tercero, no con el fin de resolver conflictos. Puede ser un tercero que guíe a las partes para el buen funcionamiento o para el buen clima de trabajo, para que el producto final sea el mejor. Justamente para eso se intenta adquirir o traer adentro de la organización la figura del mediador. Y bueno, y en otro de los lugares donde aparece la figura del mediador es en los consejos de salario, que los consejos de salario se negocian sueldos mínimos, salarios mínimos y también beneficios extrasalariales. Bueno, ahí media
entre el trabajador y el empleador un mediador para llegar a buenos acuerdos y para que las partes estén ambas conformes con lo que se negoció. Y bueno, la conclusión de todo esto es que tanto la negociación como la mediación se están dando dentro de Uruguay y dentro del mercado laboral uruguayo, y eso es muy importante porque tanto la figura del empleador como la figura del trabajador tienen un lugar preponderante, y la organización depende de ambas partes, y el buen relacionamiento entre las partes, el buen clima de trabajo es lo que hace que los productos finales de trabajo sean buenos. Entonces, ¿cómo negociamos hoy en día en el mercado laboral? Bueno, negociamos entre la mediación y negociamos entre partes. Y eso es lo bueno, porque hoy en día entendemos que ambas partes tienen participación dentro de lo que es el mercado de trabajo. No sé si tienen alguna conclusión respecto a la charla o alguna pregunta. ¿Ven alguna diferencia entre lo que era el mercado anteriormente a lo que es ahora? O sea, trabajar a la hora del armado, a la hora de la presentación, con investigación respecto a la gente que está presentando. Exacto, tener el tratamiento diferencial de lo que es una oferta laboral de otra oferta laboral, porque las ofertas laborales son diferentes y a veces siempre mandamos lo mismo, y lo que logramos es frustrarnos porque quizás no nos llamen de ningún lado. Bueno, este llamado laboral es para tal y tal cosa. Me interesa que mi carta de presentación sea la siguiente. Me interesa que mi currículum diga tal y tal cosa, pero voy a sacar estas cosas que capaz que no son tan importantes dentro de lo que es el llamado en particular. Hago un tratamiento individual por cada oferta de trabajo. Importante el tema de la cobertura de la presentación. Es importante el tema de la carta de presentación porque hoy en día se usa mucho el tema de la redacción, de la formalidad, y bueno, y la carta de presentación es una buena forma de darnos cuenta de cómo es la redacción, cómo es la presentación de esa persona, que la presentación de la persona dice mucho de lo que es uno, porque hay que tener en cuenta que en el momento en el que mandamos una carta de presentación y un currículum, quien lo recibe no nos conoce a nosotros. Entonces es la primera impresión que va a tener de nosotros en el proceso de selección ese reclutador. Por eso es importante la carta de presentación. ¿Es mejor que sea breve o que sea un resumen? A veces menos es más, pero siempre es importante lo que diga y lo que contenga la carta, y en función de eso se ve. Puede decir un montón de cosas y ese montón de cosas están excelentes y está bárbara, y puede decir 3 renglones y también la carta de presentación está bien. Sí, hoy en día también se ve una relación más lejana, hoy en día con el hijo y todo eso. Muchas veces te dicen que para la empresa es complicado, que son recursos humanos, pero a su vez se toma más en cuenta al trabajador y la negociación. Exacto, a veces el nombre de la empresa es confidencial y bueno, y lo que se busca con eso es el tema de la negociación. Bueno, de cómo negocio si no conozco la empresa, qué es lo que me interesa a mí y bueno, qué es lo que le interesa a la empresa. Y en base a eso se ve si el perfil es acorde a lo que busca la empresa. En ese caso, uno porque también tiene como para saber cómo ganar la entrevista, porque muchas veces son por Skype y sabemos que para una empresa es, que es muy complicado, difícil. Y
la sorpresa aportar esta cosa, que me interesa. Hacer una desventaja. Sí, puede ser una desventaja, pero a la vez también una ventaja porque te da la libertad a ti de desarrollar el currículum de la forma que tú prefieras y la carta de presentación también. ¿Algún tips en qué sentido? Y bueno, y en realidad es siempre la seguridad y la confianza que llevemos cada uno al momento de presentarnos en un llamado y al momento de asistir a una entrevista. Y bueno, y también está en el interés del llamado. Bueno, el llamado era para auxiliar contable. Quizás no me gustó mucho, pero me presenté porque como estoy buscando mi primera experiencia de trabajo, voy a ir igual. Bueno, siempre demostrar el interés y las ganas que siempre el reclutador lo va a percibir eso. Sí, una pregunta que se cosas del ámbito psicológico, cuáles son tus fortalezas, habilidades, siendo sincero. ¿Cuáles son las fortalezas y las Por debilidades? ejemplo, fortalezas son, y a veces uno quiere decir, ay, que soy demasiado profesionista como para estar mejor, Bueno, eso en realidad, a mi criterio, va en función de lo que cada uno sienta y de lo que cada uno cree que es su fortaleza y su debilidad. O sea, yo no te puedo decir cuáles son tus fortalezas si no te conozco. Y está bueno ser sinceros en el momento de decir, bueno, cuáles son mis fortalezas y cuáles son mis debilidades, porque bueno, después voy a trabajar en esa organización y ahí realmente van a conocer cuáles son mis fortalezas y cuáles son mis debilidades. No está bueno ir, me dijeron que tal y tal tienen que ser las fortalezas, no. Lo que cada uno sienta y lo que cada uno es. Ser sincero es lo importante. ¿Alguna pregunta más? ¿No? Bueno, muchas gracias entonces.